Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca. Aquí estamos otra vez, Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Ángel? ¿Buena ciencia? Pues buena ciencia para ti también. Y aquí en Villanueva del Pardillo, en Madrid, Ángel Rodríguez Lozano, que es el que les habla. Hoy traemos, como siempre, 2 temas cada uno. Creo que hoy empiezo yo, ¿no, Jorge? Sí, me parece que sí. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que seguro que algunos de los que nos escuchan ya han oído hablar de él, pero vamos a dar más datos, porque yo creo que aquí lo importante no solo es dar la noticia, sino ampliarla con todos los datos que podamos recolectar para hacerla más comprensible, ¿no? Ampliarla y explicarla, como hace falta. Y explicarla. Bueno, pues la primera noticia de la que voy a hablar es del descubrimiento de una supuesta, y digo supuesta porque una cosa es que se detecte y otra cosa es que se descubra. Yo he dicho descubrimiento, debería haber dicho detección de una cámara oculta todavía dentro de la Gran Pirámide de Egipto, que es la pirámide de Keops, o Khufu, como se llamaba el faraón realmente. Lo interesante de esta investigación, que se ha publicado en Nature, es que han utilizado para detectar esa pirámide unas partículas elementales que se llaman muones, y que luego explicaré qué son estas partículas y por qué se utilizan estas partículas para estudiar los huecos que se producen dentro de la piedra. Es una especie de radiografía de la pirámide, la que han hecho, y que han permitido pues detectar unos huecos en lugares que no se sabía si existían o no. Sí. Esta es la primera noticia que vamos a desarrollar, y la segunda que voy a desarrollar yo, pues nos va a llevar al espacio exterior, porque nos ha visitado, pues podríamos decir, un visitante extrasolar, es decir, un asteroide concretamente, que venía de fuera del sistema solar, y de hecho se acercó, no digo a la Tierra, porque realmente ha pasado bastante lejos de la Tierra. Lo interesante aquí es su procedencia, que llegó al sistema solar, pasó cerca del Sol, incluso por dentro de la órbita de Mercurio, y se alejó después de hacernos esa visita. Todos los instrumentos de observación que tenemos pues detectan continuamente asteroides, cometas, cuerpos que se acercan al sistema solar, pero que suelen estar ligados de una manera o de otra a nuestro sistema, aunque algunos de ellos podrían no estarlo, pero no queda seguro. Sin embargo, este ha llegado desde un lugar tan extraño, es decir, de una posición tan extraña, una velocidad y siguiendo una órbita tan extraña, que realmente podemos certificar que es un visitante extrasolar. Pero ahora ya está, digamos, en órbita alrededor del Sol, ¿no? No. Se ha ido. Nos ha visitado una vez y se ha ido para siempre. Se ha ido para siempre. Ya no será difícil que vuelva. Vamos, ya, la órbita que lleva ha llegado para decir simplemente hola y adiós. Ya, será una hipérbola, más que una elipse. Exacto, es una hipérbola. Bien, pues esta es la segunda noticia que voy a desarrollar yo. ¿De qué nos vas a hablar tú, Jorge? Yo voy a hablar también de 2 noticias. Una que es bastante interesante porque me parece educativa de cómo funciona la ciencia y de los problemas que se encuentra. Y bueno, tiene que ver con una enfermedad infecciosa que es la dengue. Lo que pasaba es que algunos ya habían pensado o pensaban que cuando había anticuerpos contra el virus de la dengue, y luego explicaremos con más detalle qué es la enfermedad, pues según la cantidad de anticuerpos que pudiera haber, esto nos daba agravamiento de la enfermedad. Es decir, en lugar de proteger, esos anticuerpos lo que estaban haciendo era incentivar la enfermedad. Ajá. Esto se había visto solo en animales. Bueno, se han desarrollado hipótesis que luego explicaremos cómo funciona esto, cómo puede funcionar esto, de que unos anticuerpos que nos deben proteger resulta que no nos protegen, porque el virus de la dengue, como casi todos los virus, es un virus muy listo y aprovecha muchos mecanismos del sistema inmune en su beneficio.
Bueno, pues esto era una hipótesis, había un debate, esto sucede en el laboratorio solo, sucede en la naturaleza de verdad, sucede con los seres humanos. Bueno, se han hecho un estudio con más de 8.000 niños que lo han hecho en Nicaragua y efectivamente se confirma que la presencia de anticuerpos contra la dengue, contra el virus de la dengue, en algunos casos puede generar un síndrome, digamos, hemorrágico, que es grave y que puede ser mortal. Y bueno, luego explicaremos un poco cómo pasa todo esto y las implicaciones que tiene para el desarrollo y la administración de vacunas. Ajá. Para esta enfermedad, que es bastante frecuente, ¿no? Sí, es una plaga. Países, en muchos países, sobre todo tropicales, ¿no? Luego contamos más del tema. Y la segunda noticia, pues también es un tema biológico, yo creo que nos interesa a todos. Y aunque parezca mentira, resulta que todavía hay un debate en la comunidad científica sobre si el envejecimiento es inevitable o, al contrario, es solo una estrategia evolutiva que se ha seleccionado a lo largo de la evolución, pero que la evolución hubiera podido pues elegir o escoger otra estrategia, que sería la de no envejecer y la de tener organismos vivos que no envejecieran, ¿no? Ajá. Bueno, pues este debate, hay un par de investigadores del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona que publican en el Proceedings, la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, un modelo matemático de envejecimiento que indica que, aunque el envejecimiento puede ser retrasado, y bueno, de hecho lo ha sido, porque nosotros como humanos la esperanza de vida, a lo mejor hace 100 años, era 40 años o 30 y tantos años, y ahora la esperanza de vida en muchas partes del mundo pues se ha duplicado, más que duplicado. Por tanto, es claro que el envejecimiento se puede retrasar sin ninguna manipulación, simplemente cambiando las condiciones higiénicas y demás y alimenticias del medio ambiente. Bueno, se puede retrasar, pero no se puede evitar. Es realmente inevitable que tarde o temprano pues el envejecimiento nos lleve a todos, desgraciadamente, al destino final, ¿no? que es la muerte, desgraciadamente. Vaya, hombre, me habías dado esperanzas. Ya, bueno, pues rápidamente te las quito porque me parece que no hay... Esto de la vida eterna, no al menos desde luego aquí en el planeta Tierra, y posiblemente esto además tiene implicaciones para cualquier ser multicelular del espacio exterior es el que nos lleva. Si hubieran seres vivos multicelulares en ese espacio, o sea, en algún planeta extraño, ¿no?, fuera del sistema solar, pues posiblemente también envejecerían. Es decir, que lo que me parece interesante en la noticia es como que se descubre o se confirma una especie de ley de la biología, ¿no?, que es que el envejecimiento es inevitable y que por tanto cualquier ser vivo que esté formado por muchas células va a sufrir esto, ¿no? Ya. Muy interesante. Va a envejecer. Y bueno, pues me parece que es algo interesante como noticia y que seguramente pues nos interesa a todos, porque esto del envejecimiento es algo contra lo que todos luchamos, ¿no? El tiempo pasa muy deprisa, nos vamos haciendo viejos, que decía la canción, e intentamos retrasar el envejecimiento de la mejor manera que podemos. Bueno, pues vale, pero tampoco hay que obsesionarse mucho porque al final hay que disfrutar de la vida y no es evitable el retrasarlo indefinidamente. Así que de esto es lo que vamos a hablar. Muy bien, pues muy interesante. Pues si te parece, ya que hablas de cosas viejas, empezamos por una... Sí, vámonos a la pirámide, ¿no? Por una que es bastante vieja, ¿no? Sí. Vamos a hablar de las grandes pirámides de Egipto, que son como... todos sabéis, pues una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De hecho, pues es una construcción de unas dimensiones ciclópeas, ¿no? Se construyó nada menos que hace 4.500 años. Es decir, cuando reinaba el faraón Khufu o Keops. Sabemos que allí en ese bloque de pirámides que están en la explanada de Giza, pues están las 3 grandes pirámides, que es la que nosotros nos enseñaban con los nombres de Keops, Kefren y Micerinos, pero que bueno, sí. Luego el nombre, pues ya saben, pues a la hora de leer los jeroglíficos y demás, pues se ha llegado a que Keops realmente el nombre era Khufu y demás. Bien, esa pirámide que tiene unas dimensiones extraordinarias, porque tiene de altura 139 metros y la base cuadrada de 230 metros de ancho. Eso da una idea de la enorme, y está hecha por grandes bloques de piedra. Y lógicamente eso todo para salvaguardar la tumba del faraón. Salvaguardarla, lo que quiere decir que en su interior hay una serie de cámaras que se han ido descubriendo con el tiempo,
¿no? Y de hecho, pues se conocen 3 cámaras. Sí, sí, sí. Una es lo que llaman la cámara del rey, que es de las 3 la más alta dentro de la pirámide, que tiene dimensiones 10 por 5 y por 5 metros dentro de la pirámide. Otra es la cámara de la reina, que es algo menor, y una cámara subterránea que está por debajo del nivel de tierra, que es, digamos, la tercera. Eso. Todo eso va unido por una serie de pasadizos y galerías, ¿no? Entre ellas la gran galería, que tiene nada menos que 86 metros de largo, y que es una galería que tiene de altura 8 metros, más de 8 metros de alto, y una anchura de 2 metros. O sea que hay toda una infraestructura interior que es la que comunicaba las distintas cámaras. Pero siempre se han preguntado... Sí, bueno, todo esto estaba, hablando de la noticia anterior, supongo que destinado a retrasar el envejecimiento de las momias, en este caso de las momias, ¿no? Bueno, yo creo que más que retrasar el envejecimiento era salvaguardarla de que otros que sí están vivos o estaban vivos fueran a entrar dentro y se fueran a llevar los tesoros que acumulaban. Bueno, lo cierto es que esta enorme estructura y las otras 2 que son de menor tamaño, como he dicho, la de Kefren y Micerinos, pues la pregunta que se han hecho desde siempre los arqueólogos es si se ha descubierto todo lo que hay en el interior, es decir, todas estas cámaras son todo lo que hay, o existen cámaras todavía ocultas que no se han descubierto. Y en esa discusión es en la que está. Hay que decir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que ahí se ha investigado en distintas épocas y de distinta manera. Para empezar, bueno, ya los que descubrieron las primeras cámaras, el propio, incluso el califa Al-Mamun, claro, en el año 820, lo que hizo fue hacer un pasadizo, o sea, un túnel, horadar un túnel dentro de la pirámide, y es por el que entran ahora mismo los turistas que van a visitarla, ¿no? Pero en cuanto a las investigaciones de lo que puede haber oculto ahí, pues en 1986 ya se hizo una investigación utilizando un método que es la microgravedad. Microgravedad quiere decir que, como sabemos, la gravedad la genera la cantidad de masa de un objeto. La Tierra, que es de un tamaño, pues nos atrae con su gravedad y gracias a eso tenemos los pies sobre el suelo. Cualquier cuerpo de cualquier masa atrae a otro, ¿no? ¿Qué decimos con microgravedad? Pues lo que podemos hacer si nosotros estamos dentro de la pirámide, sabemos que estamos rodeados de una gran masa de piedra alrededor. Esa gran masa de piedra nos atrae a nosotros con ese tirón gravitatorio que es muy, muy pequeñito comparado con el tirón que hace de nosotros la propia Tierra, ¿no? Por eso hablamos de microgravedad, es decir, son pequeñas diferencias en la gravedad terrestre debido a que nosotros, por ejemplo, si estamos en la cámara de la reina que está en el centro de la pirámide, pues tenemos un montón de piedra por encima. Claro. Y todo ese montón de piedra también tira de nosotros hacia arriba. Claro, pero si hay una cámara hueca, pues obviamente habrá un cambio en la cantidad de gravedad, porque ahí no hay masa en la cámara hueca. Claro, si nosotros tenemos un instrumento capaz de detectar las pequeñísimas variaciones de gravedad que se producen y hacemos un cálculo de la masa de piedra que tenemos por encima, si resulta que la medida nos da algo menos de eso, quiere decir que hay menos masa de la que debería y por lo tanto podría haber un hueco. Bien, pues esa fue una de las investigaciones. Dijeron en aquellos momentos que podía haber una cámara por encima de la cámara de la reina. Encima de la cámara de la reina está en orden la cámara del rey, que es más grande, y se supone que puede haber algo más por encima todavía, ¿no? Pues creyeron encontrar una cámara con estas medidas, hicieron incluso unos pequeños agujeros para ver si encontraban algo y nada, encontraron arena. Así que esa investigación quedó ahí. Otro método que utilizaron en 1988 fue el radar de penetración, que son ondas de radar que pueden penetrar en la roca y que puede ser devuelto un eco que es distinto en función de si hay huecos o no hay huecos. Tampoco se pudo encontrar nada. Se dio idea de que podía haber algo, pero no ha habido ni confirmación ni refutación de eso. Y por último ya hay una que fue la primera de todas realmente, pero la digo en último lugar porque está relacionada con esta, con la presente, que fue en 1970 y la llevó a cabo, viene de una publicación firmada en primer lugar por Luis Walter Álvarez. Esta persona es precisamente el que propuso que los dinosaurios habían desaparecido de la Tierra como consecuencia del
del choque de un asteroide, y de hecho hizo mediciones de la famosa capa K del Cretácico terciario y de la acumulación de iridio ahí, que hemos hablado en otras ocasiones. Pues esta persona fue quien propuso utilizar, para ver si hay algún hueco dentro de la pirámide, utilizar unas partículas elementales que se llaman muones. Los muones se producen como consecuencia del choque de los rayos cósmicos que nos llegan del exterior del universo, que son partículas que llegan a velocidades cercanas a las de la luz con una energía tremenda, y que al chocar con la atmósfera, con los átomos y moléculas de la atmósfera, crean una cascada enorme de partículas que luego van a parar a la Tierra en forma de cono. Esto ya lo conté en una ocasión en un Ciencia Fresca, Sí. ¿no? De tal manera, Sí. dentro de esa cascada enorme de partículas que se crea cada vez que llega un rayo cósmico, que vienen a parar a la Tierra formando una especie de cono, pues dentro de esas partículas que se generan hay unas que se llaman muones. El muón tiene la misma carga del electrón, pero tiene una masa 200 veces mayor. Es decir, sería como un electrón muy gordo, para que nos entendamos, ¿no? Pero muy gordo. Bien, muy gordo. Bueno, pues estos muones tienen la peculiaridad de que pueden atravesar un gran volumen de roca. Lógicamente, a medida que van atravesando la roca, se van perdiendo parte de esos muones, porque van interactuando con Claro. los átomos que componen la roca, con lo cual se van perdiendo en el camino. Pero si hay un hueco, ese hueco lo atraviesan prácticamente sin que existan pérdidas entre ellos, con lo cual, si nosotros nos ponemos en un lugar, por ejemplo, en este caso, en el caso de Walter Álvarez, lo hizo con la otra pirámide, con la pirámide de Kefren, que tiene una cámara, pero tiene una única cámara muy en el fondo de la pirámide. No se ha descubierto ninguna más. Entonces él pensaba que en la de Keops ya estaba todo descubierto y lo utilizó precisamente en esa otra pirámide, y lo que hacía era, tenía una serie de detectores y era medir la intensidad de los muones o la cantidad de muones que llegaba a ese detector. En función de la cantidad de muones que se pensaba que podían llegar, si la pirámide era maciza, y los que llegaban en realidad, pues podía calcular si había más de la cuenta o menos de la cuenta. Más de la Si cuenta. había algo hueco en Claro. en el camino que pasaban los muones. Me imagino que digamos que irradiaría distintas direcciones de la pirámide, ¿no? Y en alguna dirección, si hay una cámara, pues obviamente saldrían más muones. Exacto, De sí. los esperados. Sí, bueno, irradiar no, porque esos son los que vienen de la alta atmósfera. Es decir, la dirección de la que nos llegan es siempre desde arriba. Bueno, ya, vale, sí. Sería detectar en distintas Exacto, direcciones. entonces lo que hacía era detectar esos muones y dice, bueno, si yo estoy fuera de la pirámide me llegan tanto, si la pirámide fuera maciza no llegarían tanto. Si hay un hueco voy a tener más de la cuenta, porque ahí los que han atravesado esa zona precisamente han pasado y no se han quedado en la piedra, que sería lo que ocurriría si fuera maciza, ¿no? Bien, pues eso sirvió como primer test de esta fórmula que han empleado ahora Kunishiro Morishima y otros de la Universidad Nagoya de Japón. Sí. Este investigador y sus colegas han utilizado 3 fórmulas distintas de detectar estos muones, pero esta vez en la pirámide de Keops, es decir, en la más grande, para intentar averiguar si realmente existe otra cámara distinta a las existentes, que como he dicho era la subterránea, la cámara de la reina, la cámara del rey, en ese orden de abajo a arriba. Para ello han utilizado 3 métodos de detección distintos. Uno que le llaman películas de emulsión nuclear, que utilizan una especie de emulsión fotográfica que detecta las trayectorias en 3 dimensiones de los muones. Esos los han instalado dentro de lo que es la cámara de la reina. La cámara de la reina, que como he dicho es la cámara intermedia, y por lo tanto por encima tendrían la cámara del rey, que he dicho las dimensiones antes. Por lo tanto, esa misma cámara del rey les sirve a ello de test para ver si realmente como control, ¿no? Controlan que efectivamente hay algo. Exactamente, si ellos detectan esa cámara que es conocida utilizando este método, pues entonces si aparece otra cosa más, lógicamente ya por lo menos han probado el método. Bien, pues con este método de detección lo que han hecho es detectar una especie de hueco. Ellos piensan que existe por ahí otra cámara que estaría un poco en una dirección no exactamente en la vertical, sino ligeramente desplazada con respecto a la cámara del rey. De hecho, la cámara del rey no está en la vertical de la cámara de la reina, sino desplazada hacia un lado. Y incluso
han calculado por este método que podría tener esa cámara del orden de un tamaño parecido al tamaño de la cámara del Rey, que como dije tenía del orden de 10 por 5 por 5 metros, ¿no? Es decir, es una cámara bastante grande, pero lógicamente ese es uno de los métodos que han utilizado. Pero nadie ha entrado allí todavía. No, claro. No, hasta ahora lo que hay es lo que he contado. Lo demás son mediciones para ver si detectan algún hueco que luego habría que demostrar que existe. O sea que por ahora lo único que están utilizando son como los métodos que se utilizan ahora mismo en arqueología. De hecho, este método de los muones se ha utilizado también en arqueología, se ha utilizado para estudiar lo que ha ocurrido dentro del reactor de Fukushima, por ejemplo, se ha utilizado, qué curioso. Recordemos que el reactor de Fukushima fue el debido al tsunami que asoló todas las costas de Japón, pues entró no digo en explosión porque no explotan los reactores, pero sí se funde el núcleo y entonces se producen una serie de problemas en los reactores nucleares y entonces de hecho existe ahí problemas de radiación que todavía están peleando contra ellos y también se ha utilizado, por ejemplo, para estudiar la pirámide del Sol de Teotihuacán en México. Es decir, que el método se ha utilizado ya y se ha probado en bastantes sitios. Bueno, pues utilizando este método de detección, detectan que por ahí hay un hueco que tiene un tamaño determinado. Lógicamente, con una detección no tienen bastante, sino que utilizan otros 2 detectores. Los muones son los mismos, pero los métodos de detección varían. Entonces utilizaron en total 3 tipos de detecciones. Y encontraron resultados coherentes con... Exacto. La segunda detección determinó también que por ahí había una cámara oculta y la tercera, que utilizaba un detector gaseoso basado en argón y lo situaron fuera de la pirámide, también mirando a la galería, y es decir, en distintas posiciones, también detectan, después de varios meses de trabajo, esa cámara oculta. Lógicamente, ahora viene la segunda parte, ¿no? Que sería, bueno, vamos a ver si es verdad, porque podría ocurrir como ocurrió con el caso del método de la microgravedad, en el que intentarán buscarla y al final no apareció nada. De hecho, es un método, no deja de ser un método de detección grosero en el sentido de que la cantidad de muones que llegan proceden de choques de los rayos cósmicos, entonces puede variar. Sí, que puede ser muy fluctuante y puede haber un problema. Hace falta analizar durante mucho tiempo los datos. Pueden incidir sobre eso pues algunos factores a lo mejor desconocidos. Es decir, todo esto es una información preliminar. Bueno, pues habrá que esperar a ver si efectivamente se descubre la cámara de verdad y qué puede haber dentro. Es una cosa muy interesante. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues esto es, como siempre, una parte de la historia. Bueno, ya hemos visto lo larga que es la historia, ¿no? Desde que se empezó a descubrir. Muy bien, pues esta es la historia. La primera noticia. Muy bien, pues ahora, si te parece, voy a abordar otra noticia que realmente no tiene nada que ver con las pirámides, aunque seguramente en aquella época por allí ya debían a lo mejor sufrir la enfermedad de la que voy a hablar, que es la dengue, ya que es una enfermedad tropical que está causada por un virus, un virus que está vehiculado por varias especies de mosquito. Uno de ellos se llama Aedes aegypti, precisamente. Estamos hablando de las pirámides de Egipto. Bueno, pues el nombre del mosquito ya tiene que ver con esto, ¿no? Así que seguramente en aquella época ya deberían de sufrir esta enfermedad, que, es una enfermedad normalmente no demasiado grave. Los síntomas en principio son, elevada fiebre, sí que es verdad que la fiebre puede ser importante, hay un dolor de cabeza, puedes vomitar, tienes dolores musculares, dolores de las articulaciones. Lo que pasa es que en condiciones normales, pues la enfermedad se cura sola, de manera espontánea, entre 2 y 7 días, pero el problema es que en algunos casos, y no se sabía muy bien por qué, pues hay una serie de complicaciones muy serias que conducen a lo que se llama la fiebre hemorrágica de la dengue, y en este caso ya la enfermedad es muy seria porque se produce una permeabilidad de los vasos sanguíneos. Estos empiezan a perder fluidos, empiezan a perder células incluso, es decir, se hacen permeables, quiere decir, la sangre sale de allí. Obviamente los vasos sanguíneos deben transportar la sangre
a todos los tejidos con oxígeno y nutrientes, y si ese transporte se ve comprometido, los tejidos no reciben suficiente oxígeno sobre todo, y puede haber un fallo multiorgánico, es decir, fallan varios órganos a la vez por falta de oxígeno, Sí. y esto nos puede conducir a la muerte, ¿no? Entonces, este problema de la dengue pues no es un problema menor en el planeta, porque afecta a más de 110 países esta enfermedad. Sí, sí. Hay además 5 tipos de virus que causan entre 50 y 100 millones de casos de dengue anuales, Qué barbaridad. de los cuales 500.000 son complicaciones de la fiebre hemorrágica. Es decir, realmente hay una serie de una incidencia importante de esta enfermedad y, por supuesto, se necesita hospitalización, transfusiones de sangre, etcétera, y en algunos casos, bueno, pues el que está afectado no sale de ahí, es decir, realmente Y fallece, no existe ¿no? vacuna ni nada que se conozca. Sí, sí, hay vacunas, se están desarrollando vacunas, pero es que precisamente la noticia tiene que ver con las vacunas, precisamente, o con el efecto que pueden tener, o con, bueno, la política que tenemos que seguir de vacunación y de desarrollo, ¿no? Lo que se sabe es que si te infecta un virus, un tipo de virus, ahí ya te digo 5, ¿no?, de los cuales 4 son más comunes. Normalmente, si te infecta la primera vez, sales de la enfermedad sin problemas y además te quedas inmunizado contra ella para toda la vida. El problema es que la inmunización que se genera contra un tipus de virus particular no te protege contra otros tipos de virus. Es decir, te encuentras siendo susceptible a otro tipo de virus de la dengue también, Sí, sí, sí. contra el que no ha sido infectado la primera vez. Bueno, en este caso tenemos una enfermedad que puede ser más grave que la enfermedad inicial. Bueno, esto de que haya varios tipos de virus, esto es conocido en muchos microorganismos. Los microorganismos de alguna manera han evolucionado para intentar evadir el sistema inmune y han generado distintos tipos, en algunos casos distintos tipos del mismo microorganismo que el sistema inmune confunde como si fueran microorganismos diferentes. Entonces, el virus 1, digamos, tipo 1, te infecta, el sistema inmune reacciona contra ese tipo 1, Sí. pero el tipo 2 ha cambiado sus moléculas de tal manera que, aunque sigue siendo el mismo virus de la dengue, pues el sistema inmune no puede reaccionar contra él, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que sucede con este virus, pero ya digo que sucede con otros microorganismos. Bueno, lo que pasa en el caso de la dengue es que la segunda infección es lo que puede generar con mucha mayor probabilidad la fiebre esta hemorrágica de la que hemos hablado, ¿no? Y esto no era conocido, no sabemos por qué, no se sabía por qué. Cuando una persona ha sido infectada por el virus la primera vez, la segunda vez, cuando es infectado por otro virus de otro tipo diferente, podemos tener una agravación, un agravamiento de la enfermedad. Por otro virus diferente, pero de la misma enfermedad. Sí, otro virus de un tipo distinto. De un tipo distinto. De un tipo distinto. Sí, es decir, ya digo que hay distintos tipos, lo que se llaman serotipos. ¿Por qué se llaman serotipos? Porque producen anticuerpos distintos en el suero. El sero viene de suero. Y, bueno, pues unos anticuerpos no son capaces de neutralizar al otro virus, ¿no? Claro. O sea, a un virus de otro tipo. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues hay una hipótesis. Dice, vamos a ver si realmente lo que está pasando es que cuando llega el primer virus se genera una respuesta de anticuerpos contra ese virus. Esos anticuerpos son eficaces contra el virus del tipo que te ha infectado, pero no son muy eficaces contra el otro virus. De hecho, no solamente no son eficaces, sino que el segundo virus los puede utilizar para entrar, luego veremos, entrar en algunas células e infectar esas células todavía con mayor eficacia. Bueno, se hacen una serie de experimentos con animales que son susceptibles a la dengue para ver si esto podría ser cierto. Y es verdad que hay una serie de evidencia en animales de laboratorio que indican que la presencia de anticuerpos contra un tipo de virus puede facilitar al segundo tipo de virus infectar con mayor virulencia, digamos, y desarrollar la enfermedad de la fiebre hemorrágica, ¿no? Qué curioso. Entonces, bueno, esto se ve con animales de laboratorio, pero hay más evidencias. Por ejemplo, cuando hay ensayos clínicos de vacunas, pues se les inyecta obviamente una vacuna a las personas que forman parte del ensayo clínico. Y lo que se observa es que cuando reciben una vacuna en lugar de un placebo, pues ya sabemos que en los ensayos clínicos tenemos que vacunar y tenemos que dar un placebo sin saber realmente lo que le damos a la persona. Ni el médico lo sabe, ni la persona que recibe la vacuna sabe si realmente le están vacunando de verdad o es un placebo. Bueno, cuando luego abrimos, digamos, los sobres que contienen la información de qué le he dado a quién y analizamos qué ha pasado, pues resulta que se encuentran que al año de haber recibido la vacuna, los que han recibido la vacuna tienen mayor probabilidad de desarrollar la fiebre hemorrágica que los que han recibido el placebo. Es decir, la vacuna protegería al principio,
Ajá. de la infección. Pero al cabo de un año no. Pero al cabo de un año ya no protegería. No solo no protegería, sino que incluso sería perniciosa para infecciones subsiguientes. Pero esto ocurre con los virus, ¿no? En principio con las vacunas Sí, que bueno, nos vacunan de otro tipo de cosas que no son virus. Bueno, a ver, esto ocurre con este tipo de virus. Con este tipo de virus con en este concreto. Virus, sí, no ocurre con los demás. Sí, no, lo digo porque como hay tantos problemas Claro, de personas que ponen... de eso luego vamos a hablar, ¿no? Ya. Ocurre con ese tipo de virus, y ahora explicamos exactamente el mecanismo por lo que esto sucede y cómo el virus, a lo largo de la evolución, ha aprendido a utilizar este mecanismo, digo aprender entre comillas, claro, debido a la colaboración entre los distintos tipos de virus. Digamos que los virus de la dengue colaboran entre sí para facilitarse las infecciones entre ellos. Y esta colaboración la consiguen empleando los mecanismos del sistema inmune. Realmente los virus son unos seres realmente muy astutos. O sea, yo sé que no tienen astucia, ¿no? Pero que la evolución les conduce por unos vericuetos o unos caminos que al final parece que se han desarrollado unas estrategias que realmente son muy, muy inteligentes y muy astutas, obviamente para su supervivencia. Y sin embargo son digamos, las partículas, porque muchas veces Exacto. no se consideran ni siquiera seres vivos, sino las partículas más elementales en ese sentido, ¿no? Bueno, otras evidencias que indicaban que los anticuerpos podían ser un problema. Pues cuando los niños nacen se les da de mamar, obviamente, sobre todo en estos países a lo mejor pues del tercer mundo donde la dengue es más endémica, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Cuando dejan de mamar es cuando se produce un pico de la dengue con fiebre hemorrágica. ¿Qué puede estar pasando aquí? La madre cuando da de mamar al niño le da anticuerpos. Obviamente si la madre ha pasado la enfermedad le va a comunicar los anticuerpos que le están protegiendo a ella y también van a proteger al niño. Pero cuando dejan de mamar, ¿qué pasa? Los anticuerpos empiezan a bajar en la sangre, empiezan a caer la concentración de anticuerpos. Y cuando llega a una concentración baja es cuando podría pasar que la infección con otro virus distinto, o incluso con el mismo, pues pudiera dar este caso de fiebre hemorrágica, ¿no? Entonces esto es lo que había, digamos, como evidencia. Vale, hay una evidencia, esto puede ser la hipótesis que decimos que los anticuerpos pueden ser verdad o no. Bueno, pero realmente esto no está estudiado, digamos, de manera concluyente y no sabemos si esto es un artefacto de laboratorio con los animales y no sabemos si realmente lo que está pasando en los ensayos clínicos o lo que está pasando con los niños, si realmente es algo que tiene que ver con esto o no y podría haber otros factores. Bueno, vamos a hacer un estudio en condiciones y es lo que hacen un grupo de investigadores que está liderado por Eva Harris de la Universidad de California y hace una colaboración con investigadores del Laboratorio Nacional de Virología de Nicaragua, en particular con Juan Carlos Mercado y con Ángel Balmaseda, que son los que están ahí en este laboratorio, y estudian una cohorte, o sea, una población, si queremos, de 8.002 niños a los que han ido, digamos, reclutando para el estudio y han ido siguiendo desde el año 2004 hasta el año 2016, y son niños que tienen de 2 a 14 años de edad. Entonces van viendo qué sucede con estos niños. Bueno, encuentran, primero, que durante el seguimiento de estos niños pueden determinar la concentración de anticuerpos contra el virus de la dengue en 6.684 casos, que son los que emplean en el estudio, ¿no? Son realmente los que incluyen en el estudio. Y es una muestra muy numerosa de casos que realmente pues se sabe que tenemos qué datos tenemos de qué concentración de anticuerpos tenemos en estos niños. Bueno, pues haciendo estos estudios y viendo qué ha pasado, es decir, cuáles de estos niños han sufrido un caso de fiebre hemorrágica y cuáles no han sufrido fiebre hemorrágica, lo que encuentran es que cuando los niños no tienen anticuerpos, es decir, no han sido infectados, o al contrario, tienen concentraciones muy altas de anticuerpos contra el virus, pues resulta que estos son los niños que pueden contraer la enfermedad con menor probabilidad. De hecho, con una probabilidad 7 veces menor que los niños que tienen unas concentraciones de anticuerpo intermedias. Es decir, ni muy altas ni carecen de anticuerpos. Cuando tienen o no tienen defensa o tienen un exceso de defensa, los dos casos son similares. Son similares, pero son similares buenos, es decir, en el sentido de que no se produce la fiebre hemorrágica. Se produce la fiebre hemorrágica cuando tenemos una concentración intermedia entre los dos, ¿no? Entonces, bueno, esto parece que está demostrado. La historia es cómo puede ser que la presencia de una pequeña cantidad de anticuerpo o de una cantidad de anticuerpo en un rango concreto me haga que la enfermedad que yo puedo contraer sea más grave. ¿Por qué pasa esto? Ajá. Bueno,
Pues para entender esto hay que entender unas cuestiones básicas de cómo funcionan los virus. Y sabemos que los virus son, como tú has dicho, unas partículas que tienen proteínas y ADN, necesitan meter el ADN, al menos, dentro de una célula para poderse reproducir. Si no, no se pueden reproducir. Eso es lo que es la infección. La infección es que el virus introduzca su material genético dentro de la célula. Bueno, esto lo puede hacer de dos maneras. Uno, metiéndose entero el virus. Dos, metiendo solo su material genético. Pero en cualquier caso, necesita unirse a una proteína de la membrana de la célula a la que va a infectar, que sería, digamos, un receptor, una proteína que capta el virus, que lo detecta, y que permite que el virus entre entonces en su interior. ¿De acuerdo? O sea que es como una llave, ¿no? Es como una llave, exacto. Entonces el virus se pega a esa proteína, si la célula la tiene, esa célula será infectada por el virus. No todas las células son infectadas por todos los virus. O sea, hay virus que se han especializado, por ejemplo, en infectar, qué sé yo, la célula del pulmón, y por eso te afectan el pulmón y no te afectan el riñón. Y en cambio otros te afectan a otros órganos, ¿no? Y a otros tejidos. Sí. Bueno, entonces, esto es claro que lo necesitan los virus, ¿no? Entonces, los anticuerpos, ¿cómo protegen de la infección? Pues protegen de la infección uniéndose a los virus. En lugar de permitir que el virus se una a este receptor, los anticuerpos se unen al virus e impiden que el virus se una a su receptor y pueda infectar a la célula. Pero resulta que para que los anticuerpos protejan realmente de los virus, tienen que quitarlos de la circulación, es decir, tienen que eliminarlos. Es decir, una vez que se ha pegado el anticuerpo necesita ser, digamos, extraído de la sangre y digerido con el virus que lleva unido, ¿no? Y esto lo consiguen unas células del sistema inmune, que son los macrófagos, de los que hemos hablado bastantes veces ya en este programa y también he hablado en Kilo, que tienen unos receptores para la parte de anticuerpo que no se pega al virus. Es decir, estos receptores se van a pegar a una parte del anticuerpo que no es la que está unida al virus, y los macrófagos se lo van a comer al anticuerpo unido al virus, y lo van a digerir. Van a entrar, digamos, en una serie de mecanismos enzimáticos de digestión donde el virus va a ser destruido. Desgraciadamente, los virus de la dengue han aprendido, de alguna manera, a evadir, digamos, todo el sistema de digestión de estos macrófagos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay anticuerpos, los virus solo pueden unirse a los receptores de las células a las que van a infectar, y ya está. Cuando hay muchos anticuerpos, los anticuerpos se pegan tanto a los virus que cuando estos virus son comidos por los macrófagos no se pueden soltar porque tienen muchos anticuerpos y son digeridos, porque al final no pueden soltarse dentro de la célula, ¿no? Pero cuando hay pocos anticuerpos, algunos se pegan al virus, los macrófagos se los comen y entonces sí que se pueden soltar en el interior del macrófago y infectan al macrófago, es decir, utilizan a todo este mecanismo para hacer que los macrófagos sean las células a las que son infectadas. Con lo cual, en esta situación, tenemos dos células, o al menos dos tipos de células que pueden ser infectadas. La primera, la normal, que es la que infectaría el virus de manera normal. Y la segunda, este macrófago que va a ser infectado no porque el macrófago tenga un receptor para el virus, sino porque tiene un receptor para el anticuerpo que se pega al virus. Y este anticuerpo sirve como de navet, ¿no? De transbordador. Transborda el virus al interior de la célula. O sea que es una especie, es una especie de caballo de Troya, ¿no? Exacto, una especie de caballo de Troya. Se lo utiliza para meterse dentro del macrófago e infectarlo, y además, de paso, se está quitando del medio a esas células que se los comen. O sea que con lo cual están matando a su propio enemigo de paso, ¿no? Claro, entonces, claro, en este caso tenemos una infección mucho más potente, que es lo que genera la fiebre hemorrágica y todos los síntomas que hemos hablado, ¿no? Bueno, ¿esto qué implicación tiene? Pues tiene varias implicaciones. La primera, obviamente, es que para el desarrollo de vacunas contra esta enfermedad necesitamos vacunas que me produzcan una respuesta de anticuerpos potente, es decir, me den muchos anticuerpos en la sangre. No vale con pocos, porque si tengo pocos, resulta que no solamente no estoy vacunando, estoy favoreciendo que el virus sea pernicioso, ¿no? La segunda, necesito un protocolo de administración de vacuna, de inyecciones de recuerdo, que sea adecuado para mantener una concentración de anticuerpos adecuada en la sangre, porque si no la puedo mantener, volvemos a lo mismo de antes, es decir, me baja la concentración de anticuerpos y tengo un mayor riesgo de enfermedad hemorrágica, ¿no? Y la tercera implicación tiene que ver con todo esto, efectivamente, que has hablado de las vacunas, de que las vacunas pueden ser perniciosas y demás. A ver, obviamente las vacunas, como todo tratamiento médico, pueden tener sus riesgos. En este caso, la vacuna puede tener el riesgo de que si yo no soy infectado por el virus y me vacunan, resulta que si tengo una concentración de anticuerpo, la vacuna no me ha funcionado bien, o al cabo de 6 meses la vacuna ha perdido eficacia, resulta que tengo mayor riesgo.
Es verdad, pero fíjate, se trata en este caso de un riesgo que ha sido demostrado por la ciencia y que tiene un mecanismo molecular comprendido por la ciencia, mecanismo que podemos intentar bloquear y mejorar la vacuna en base a esta comprensión. Lo que no tiene nada que ver con que te venga alguien y te diga, no, es que las vacunas causan autismo, es que las vacunas no sé qué. No, que además está archidemostrado que son informaciones falsas y que lo único que están contribuyendo es a que enfermedades que en principio estaban ya eliminadas o erradicadas vuelvan a estar en el primer plano, todo porque hay ciertos elementos que se dedican a difundir como un virus, un mal virus, las malas informaciones contra las vacunas, ¿no? Efectivamente. Esas informaciones que también se llaman en las redes sociales virales, ¿verdad? Pues en este caso sí son virales, además virales perniciosas, porque efectivamente esa información te hace que tomes una mala decisión, en este caso no vacunar a tu hijo, que puede, llevarle a la muerte, al niño. Claro, no estamos hablando de una tontería aquí, ¿eh? Ya no es que tenga una enfermedad, es que son enfermedades graves que pueden causar, no sé, qué sé yo, una fiebre muy elevada que le puede matar, algún problema de desarrollo del niño porque ha tenido esa fiebre, o por cualquier otro tipo de problema que la enfermedad tenga. Bueno, en Italia, en Francia, está habiendo repuntes de sarampión, precisamente, graves, porque la gente está dejando de vacunar. Ahora en Francia creo que han cambiado la política de vacunas y han dicho que, sí, tú puedes no vacunar a tu hijo, pero entonces no entra en la escuela pública. Sí, ya. Claro, porque si no es un riesgo para todos los demás. Es decir, un niño no vacunado es un riesgo para los demás, obviamente. Puede contraer la enfermedad, aparte de para él mismo, ¿no? Puede contraer la enfermedad él y contagiarla a los demás. Bueno, pues tú tienes derecho a no vacunar, pero los demás tenemos derecho a poner unas leyes que dicen que si tu niño no está vacunado, pues no va a la escuela pública. Y esto está pasando en Francia, que no es precisamente un país que no tenga libertades, ¿verdad? O que no garantice libertades y que sea un país no democrático, ni muchísimo menos, ¿no? Con lo cual, lo que quería decir como mensaje es que sí, las vacunas pueden tener, obviamente, en algunos casos pueden ser un riesgo para algunas personas, pero los riesgos son mínimos comparados con los beneficios y la investigación científica sigue avanzando para, mejorar estas vacunas y comprender dónde sucede y por qué suceden estos riesgos en los casos en los que sucede, ¿no? Y en este caso de la dengue, pues es un caso bastante educativo, me parece informativo, y aparte una enfermedad, ya digo, en 110 países, millones de casos al año, que creo que efectivamente pues es importante intentar controlar y erradicar. Y además, tú lo has dicho, sí, es la propia ciencia la que dice aquí es donde está el problema y aquí está la solución. Claro. Entonces, ayuda a encontrar precisamente esa solución. No está la solución nunca en cruzarse de brazos y dejar que la naturaleza ataque con toda su virulencia. Efectivamente. Muy bien, pues muy interesante. Pues vamos a pasar a la tercera noticia. En este caso volvemos al espacio, y nunca mejor dicho, porque nos ha visitado durante el mes de octubre un asteroide, un cuerpo que tiene unas dimensiones no muy grandes, o sea, han determinado que tiene de tamaño alrededor de 400, como mucho 400 metros de diámetro. Es, como digo, un asteroide. En un principio se pensaba que era un cometa, pero cuando ya las observaciones permitieron verlo con claridad, comprobaron que no tenía cola, que no desarrollaba una cola, como suelen hacer los cometas. De ahí su nombre. Debido a que se calientan ahí la superficie y de ahí la cola cometaria. Y entonces lo rebajaron de categoría. Rebajar quiere decir cambiar de categoría a asteroide. De hecho, la numeración con la que lo suelen identificar pues es A de asteroide 2017 U1. Pero, ¿qué tiene de original, digamos? Sabemos que asteroides hay muchísimos. De hecho, hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter que los tiene por miles, y los hay de muchísimos tamaños. Por lo tanto, uno de este tamaño tan pequeño tampoco debería llamar la atención. Bueno, pues lo curioso fue que este cuerpo, que fue descubierto por Robert Boyle con un telescopio que está en Hawái, que se llama Pan-STARRS, y que es un telescopio que se dedica precisamente a observar todo el cielo nocturno, es decir, no se concentra en una región, sino todo el cielo, para detectar estos cuerpos que se mueven a gran velocidad entre las estrellas. Y entonces ahí fue donde se detectó, como digo, el 19 de octubre del 2017 este cuerpo. Lo curioso es que cuando empiezan a calcular
Sabemos que cuando se descubre uno de estos cuerpos, pues lo lógico es hacer una serie de observaciones continuadas a lo largo de los días, viendo qué trayectoria y calcular exactamente su órbita, ¿no? Y cuando calculan su órbita se da cuenta de que tiene una excentricidad muy grande, es decir, de 1,195. ¿Qué significa esto de la excentricidad? Con la excentricidad lo que venimos es a definir cuán abierta es la órbita. Una órbita... ¿Cuánto se separa de una órbita circular, ¿no? Una órbita circular sería cero. Exacto, una órbita circular, la excentricidad es cero. Entre 0 y 1 estamos con órbitas elípticas, así amelonadas, es decir, con un eje muchísimo más grande y otro más pequeño. Estamos entre 0 y 1. Y a partir de 1 tenemos lo que llaman una órbita hiperbólica. Significa que no es una órbita cerrada y por lo tanto no vuelve. Una órbita elíptica, que sería entre 0 y 1, o circular, significa que si lo detectamos en el sistema solar, va a estar girando alrededor del Sol. Tiene una órbita cerrada, va y vuelve, tardará más o menos, según la excentricidad, se acerque más a 0 o se acerque más a 1. El caso de la Tierra en concreto. La Tierra en el perihelio, que es el punto más cercano, está a 147 millones de kilómetros del Sol, y en el afelio, que es el punto más lejano, a 152 millones de kilómetros del Sol. La diferencia es muy pequeña realmente, comparativamente en tanto por ciento, ¿no? Claro. Entonces, la excentricidad se acerca mucho a cero, de hecho es 0,016. Va variando con el tiempo, está por debajo de 0,02, es decir, que es una órbita muy cercana a la de una circunferencia. En cambio, cometas como por ejemplo el cometa de Halley, que se va y vuelve y tarda 70 y tantos años en volver, pues tiene una excentricidad muchísimo más grande, del orden de 0,75, es decir, se acerca más a 1. Bien, pues cuando calculan la excentricidad de la órbita de este cuerpo, del A2017-1, sale 1,195, mayor que 1. Mayor que 1 quiere decir que es una hipérbola. O sea, es una hipérbola, por tanto. La trayectoria que sigue es una hipérbola. O sea, que viene de una parte externa del sistema solar, pasa cerca del Sol y sale despedido fuera. Claro, eso, bueno, aquí hay una cuestión también que conviene aclarar. No basta con tener una excentricidad mayor que 1 cuando se acerca, porque puede ocurrir que al acercarse, ya sabemos que cuando los cuerpos se acercan a otros cuerpos más masivos, su órbita se varía. De hecho, pues las órbitas de los asteroides... O sea, que puede ser capturado, podría ser capturado por la gravedad del Sol. Claro, puede ser capturado por la gravedad del Sol, pues ya sabes, bueno, es muy fácil. Si yo soy un corredor, por ejemplo, y tengo otro corredor detrás de mí, vamos a suponer que fuéramos dos planetas, el planeta de delante va atrayendo al de detrás, es decir, lo va acelerando, ¿no? Claro. Y sin embargo, cuando se pone delante lo va frenando. Eso quiere decir que dependiendo del ángulo con el que se acerque a ese planeta, pues ese cuerpo va a cambiar de órbita y se va a frenar o se va a acelerar. Lo que quiere decir que puede venir un cuerpo desde el exterior del sistema solar y tener una excentricidad mayor que 1, pero al pasar cerca del Sol o cerca de uno de los planetas o de Júpiter o lo que sea, frenarse y coger una órbita de una excentricidad menor que 1. Y cambiar su excentricidad y coger una órbita diferente. Por lo tanto, no basta con medir la excentricidad cuando se acerca. De hecho, cuando se descubrió ya había pasado cerca del Sol. O sea, es un asteroide que se acercó desde un plano prácticamente perpendicular al plano en el que orbitan los planetas. Como la Tierra gira alrededor del Sol en un plano y nos hubiera venido desde arriba, pasó... Desde el Polo Norte, digamos, ¿no? Desde esa dirección, cercano al Polo Norte, pasó cerca del Sol, de hecho más cerca que Mercurio, y luego se volvió a ir por abajo, digamos, con una excentricidad también mayor que 1, y ahí es donde ya deciden que sí, efectivamente, no solo ha venido del exterior, sino que además no se queda a vernos, sino que se va y no vuelve nunca más este asteroide. Así que lo curioso es que hasta ahora se habían detectado algunos cuerpos con una excentricidad mayor que 1, pero muy poquito mayor, en el caso de cometas, lo que quiere decir que no se podía decir que realmente vengan de fuera del sistema solar, sino que pueden tener una órbita muy, muy alargada, en un momento determinado sufrir
cualquier tipo de aceleración, y entonces cuando llega a nosotros parece que viene los datos no eran concluyentes, digamos, en esos casos. Exacto. Claro. Pues así pues, en este caso tenemos el primer caso contrastado de un asteroide que se ha generado en un lugar distinto al Sol. Otra cosa curiosa del caso es que se trata de un asteroide y no un cometa, como hemos dicho. Eso quiere decir que no solo se ha generado fuera del sistema solar, sino que en el punto donde se generó, en este caso, pues ponemos otro sistema solar ajeno al nuestro, ¿no? Otra estrella ajena al nuestro, estuvo rondando esa estrella durante el tiempo suficiente como para que todas las sustancias volátiles que se encuentran en la superficie, y que es lo que ocurre con los cometas, se volatilizaran, se perdieran, a base, que es lo que ocurre con los cometas. Los cometas, con lo cual solo quedó el núcleo duro, con lo cual no solo volátil, claro. Exacto, queda el núcleo duro, y entonces, por alguna razón, que puede haber sido pues aproximación a un planeta, que modificara su órbita y en ese caso le comunicara la energía suficiente como para salir de ese sistema planetario y vagara por el espacio durante no se sabe cuantísimo tiempo hasta llegar a las cercanías del sistema solar y entonces pasar tan cerca del Sol como ha pasado. Respecto a la Tierra, pues pasó a 24 millones de kilómetros, es decir, bastante lejos, mucho más lejos que la Luna, o sea, del orden de 60 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Pero claro, este es el caso de este concreto visitante del extrasolar. Lógicamente no es el único, porque algunas veces nos llegan las noticias de un asteroide se acerca a la Tierra o un cometa se acerca a la Tierra, y a nosotros pues nos empezamos a preocupar, lógicamente, como terrícolas que somos, y que no sería nada agradable que cualquier cuerpo de eso viniera. Sí, bueno, y que ya hace 66 millones de años pues hubo un evento grave, ¿no? De colisión con un asteroide. Famoso porque los dinosaurios se extinguieron en aquel momento, pero antes que ese hubo otros más gordos todavía, y que produjeron extinciones muchísimo más grandes. Entonces, precisamente en este mes de octubre pasado, también nos han visitado otros cuerpos. Por ejemplo, la anterior visita, esta fue más preocupante, pero ha venido muy bien, y ya aprovecho para decirlo unido a esto. Nos visitó alrededor del 12 de octubre, pasó cerca de la Tierra, pasó a una distancia de 42.000 kilómetros de la Tierra. Pues tened en cuenta que la Luna orbita entre 354.000 y 404.000 kilómetros. O sea, quiere decir que muchísimo más cerca que la Luna pasó. Es un asteroide muy pequeñito, de 15 a 30 metros de diámetro, pero todos los observatorios, o una gran cantidad de observatorios de la Tierra, lo estuvieron vigilando desde el principio, porque sirve de test precisamente para estudiar trayectorias de objetos que puedan poner en peligro en un futuro a la Tierra, o que puedan tener la posibilidad de chocar con la Tierra. Es decir, ha servido de test para todo eso y nos sirve a nosotros para acumular información, y que en caso de llegar a una eventualidad del tipo de choque catastrófico, entonces se pueda detectar a tiempo, estudiar a tiempo y diseñar sistemas de deflexión a tiempo. Una estrategia para evitar la posible colisión. Claro. Lógicamente este es muy pequeño, pero mira, justamente también el mes pasado pues pasó en este caso ya más lejos de la Luna, pero cerca de la Tierra, el 3122 Florencia, que es un objeto que tiene nada menos que 4,5 kilómetros de diámetro. Este grandecito. El de los dinosaurios creo que tenía unos 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros. Y este pasó pues una distancia 18 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Ha pasado lejos, pero ahí están continuamente acercándose. Y estos son cuerpos que se mueven dentro de nuestra órbita, del plano de la órbita de la Tierra y de los planetas, por lo tanto son peligrosos. O sea que la probabilidad de colisión es mayor. ¿Verdad? Es mayor. Así que bueno, pues esta es la noticia, y nos sirve simplemente pues para tener información sobre estos visitantes del espacio, que en un principio no tienen por qué preocuparnos. No hay nada previsto de un choque en los próximos 100 años, eso es para tranquilidad de todos, pero que conviene estar vigilantes porque pueden llegar desde lugares insospechados. Sí, desde otro sitio. Exacto. Y por lo tanto nos puede coger de improviso. Sí.
Bueno, esperemos que no suceda esto de aquí a que ya desaparezcamos del planeta, porque... No. Creo que nosotros somos más peligrosos en ese sentido por ahora, ¿no? Nosotros los seres humanos. Efectivamente, nosotros estamos siendo más peligrosos que los asteroides. Sí, Tienes toda sí. la razón. Estamos haciendo mucho daño al planeta y bueno, hay especies absolutamente, en fin, ya extintas, ¿no? Extinguidas y muchas en riesgo de extinción. Así que para ellos es como si les Sí. hubiera caído un asteroide en forma humana, ¿no? Sí, quizás habrían Realmente, tenido más posibilidades en ese caso, fíjate. sí, Bueno, es verdad, es verdad. pues pasemos a tu segunda noticia y cuarta del programa. Muy bien, bueno, pues si te parece vamos a hablar de la última noticia, que tiene que ver, como he dicho antes, sobre el envejecimiento, que, como decía, parece mentira, pero todavía hoy se estaba debatiendo si el envejecimiento era inevitable o era una estrategia, una especie de elección de la vida que había sucedido durante la evolución, pero que hubiera podido ser de otra manera, ¿no? Realmente haber, bueno, pues digamos, elegido o seleccionado organismos que no envejecieran. De hecho, hay algunos que envejecen muy, muy lentamente. Por ejemplo, la hidra de agua dulce Ajá. o las anémonas de mar realmente envejecen muy lentamente. O sea, Sí. son organismos que algunos piensan que ni envejecen, que se pueden, además, se pueden regenerar del todo. La hidra la puedes cortar en trocitos y cada trocito regenera un animal entero. Entonces, son organismos que, como digo, bueno, pues estaba en cuestión si envejecían o no. Con lo cual podía haber esta idea de que, bueno, hay una serie de organismos que sí envejecen porque la evolución nos ha llevado por ese camino y hay otros organismos que o no envejecen o lo hacen muchísimo más lentamente que los demás. Bueno, pero de todas formas esos son organismos, entre comillas, muy simples comparados Sí, muy, muy con sencillo. organismos como nosotros, ¿no? Desde luego, no tienen nada que ver con la complejidad que tiene pues un mamífero, ¿no? En absoluto, Mm. bueno, incluso un insecto, si Sí, sí. me apuras, vamos, realmente mucho más sencillos que ellos. Pero bueno, en cualquier caso, podría haber sido que esa complejidad de organismos como los nuestros, pues una de dos, a lo mejor no se hubiera podido producir de no haber envejecimiento, o mejor dicho, si se produce esa complejidad, se genera envejecimiento. Es decir, el envejecimiento es inevitable cuando tienes unos organismos complejos o suficientemente complejos, ¿no? Y bueno, para hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo definen el envejecimiento, en este caso los investigadores, porque ya digo que desarrollan un modelo matemático, pero claro, para medir el envejecimiento, ¿cómo lo medimos, no? Y primero tenemos que definir. Entonces, lo que dicen, o como lo definen, es una pérdida de la fecundidad de un organismo, es decir, la capacidad reproductora, o un incremento, o al revés, y un incremento de la mortalidad con la edad. Es decir, conforme vas teniendo más edad, más años, digamos, que llevas vivo, pues obviamente es más probable que mueras. Ajá. Las causas de envejecimiento, pues son de dos tipos, pero que son todas genéticas, de naturaleza genética. Una es la acumulación inexorable de mutaciones y de daños en los genes que se van produciendo en un organismo multicelular y que van afectando la función celular y también afectan sobre todo a la capacidad de cooperación de unas células con otras. Y bueno, estos daños, que son genéticos, no necesitan necesariamente que las células se reproduzcan. Cada célula está haciendo funcionar sus genes. Los genes son largas ristras de ADN que se pueden romper, que se pueden formar nudos, que hay que desatar esos nudos. Hay un montón de enzimas, topoisomerasas y demás, que están gestionando esos enredos del ADN y están reparando daños del ADN incluso cuando la célula no se reproduce. Con lo cual, a lo largo del tiempo, es decir, a medida que el tiempo va pasando, esos daños son inevitables y no se van a poder reparar del todo, ¿no? O sea, eso es... Claro, el propio ADN está Claro, envejeciendo. claro. Claro, bueno, otras causas que también son genéticas tienen que ver ya no con solo la, digamos, degeneración genética que sucede dentro de las células, sino con la selección en los organismos. Y eso además se sabe en biología, es ya bien conocido, que puede haber algunos genes que te permiten una mayor capacidad reproductiva y por tanto mayor éxito reproductivo cuando eres joven, o cuando un organismo es joven, pero ese gen puede causar un efecto pernicioso más adelante en la vejez. Entonces, claro, la selección se produce durante la juventud, es cuando la gente se reproduce o los organismos se reproducen. Entonces, cualquier gen que favorezca la reproducción en la juventud va a ser seleccionado positivamente, es decir, se va a acumular en la población. Si ese gen luego genera un daño en los organismos viejos, como esos no se reproducen, el gen no va a ser seleccionado negativamente, es decir, no va a desaparecer de la población. Con lo cual la evolución natural consigue que se vayan generando genes, o se vayan acumulando genes que van a ser beneficiosos en la juventud para la reproducción
Y no los va a eliminar aunque sean perjudiciales en la vejez o en la edad más adulta, digamos, donde ya no te reproduces. Cuando ya no es necesario, claro, para la reproducción. Claro, entonces esto está claro, esto es conocido y es verdad, por tanto, que son causas genéticas y estas dos causas genéticas parece que aportan la idea de que, bueno, si evitamos el daño en el ADN, si generamos un sistema de reparación del ADN que tenga unas prestaciones fantásticas y eliminamos los genes que se han ido acumulando en la evolución que favorecen la reproducción en la juventud pero son perniciosos para la edad, digamos, más avanzada, bueno, podemos a lo mejor gestionar ese envejecimiento e intentarlo eliminar, ¿no? Bueno, esto podría ser verdad, pero hay otros problemas, y es que mientras que estas razones que son genéticas explican al envejecimiento como un proceso de selección natural, no abordan el estudio del envejecimiento si es o no una característica inevitable de la vida multicelular, en donde las células están colaborando unas con otras. Es decir, la idea es, ¿realmente es posible o no que la selección natural haya podido operar de una manera diferente a la que ha operado con los seres multicelulares, ¿no? Y lo que abordan este problema son dos investigadores de la Universidad de Arizona, que se llaman Paul Nelson y Joanna Mussel, que son, como digo, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, y publican un artículo en la revista Proceedings de la Academia Nacional de los Estados Unidos, donde desarrollan un modelo matemático que indica que aunque puede ser el envejecimiento retrasado, pues es inevitable. Realmente no podemos evitar el envejecimiento según el modelo de estos investigadores. Entonces, ¿por qué? Bueno, obviamente para que un organismo tenga o pueda tener la posibilidad de evitar el envejecimiento, tiene que pues, superar o mitigar las consecuencias que hemos hablado antes, ¿no? Todos los cambios perniciosos en el ADN. O sea, tiene que tener un mecanismo reparador eficiente, claro, que no deje que se acumulen los errores. Efectivamente, eso sería a nivel celular, pero luego a nivel, digamos, de los órganos, se produciría una competición entre las células de un organismo multicelular. Entonces, aquellas células que dejen de ser funcionales, sean senescentes o sean viejas, pues entonces resulta que esas tendrían que ser eliminadas, ¿no? Con lo cual habría una competición dentro de las células para evitar el envejecimiento, en donde las células que no son, digamos, adecuadas, pues tendrían que ser eliminadas y tendrían que ser sustituidas por otras más jóvenes o más funcionales, ¿no? Pero claro, esto tiene que ser así, pero tiene que haber una gran cooperación entre las células. Lo que no puede ser es que una célula venga y se sustituya a la otra y la célula no coopere con las demás. Con lo cual, claro... Claro, es que ahí además parece haber una contradicción, ¿no? Claro. Por una parte, estamos diciendo que las células jóvenes eliminan a las células viejas y por lo tanto no operativas, pero estamos diciendo que las células envejecen, por lo tanto, claro. Porque si no, no existirían viejas. Efectivamente, exactamente. Con lo cual, para mantener un organismo joven, tenemos que tener un mecanismo que es todo lo contrario en las células. Claro, pero bueno, pero los dos mecanismos funcionarían, digamos, en cooperación. Es decir, el primer mecanismo sería evitar la degradación celular o reparar el daño lo más, lo más perfectamente posible. Y segundo, cuando no lo he podido reparar, pues la célula tiene que ser eliminada. Claro. Y sustituida por otra que sí que lo he podido reparar. Pero claro, tiene que ser sustituida por otra que además coopere con las demás. Que no haya tenido ninguna mutación que impida esa cooperación. Y es que ese es un problema. Vamos a ver, las células de un organismo multicelular, para cooperar con otras, tienen que hacer sacrificios. Esto es lo que sucede cuando uno negocia, cuando uno coopera con otro, cuando uno, en fin, tiene que hacer cualquier cosa con los demás, lo vemos, tenemos que hacer algún tipo de compromiso, ¿no? O sea, yo pierdo algo para ganar algo. Las células, cuando han cooperado, también pierden algo para ganar algo. Y en algunos casos, los mecanismos de cooperación son tan drásticos como inducir el suicidio en las células que, por alguna razón, son identificadas como que no pueden cooperar o que no son necesarias. Las células que ya no son necesarias reciben órdenes de suicidarse. Y si son cooperativas, obviamente las cumplen. Y se suicidan. Claro. Entonces, esto es una parte, digamos, importantísima del mantenimiento de la homeostasis, es decir, del equilibrio de un organismo. Si las células no obedecen esta orden de cooperación de suicidarse, algunas se irían acumulando, habría un crecimiento descontrolado y, de hecho, bueno, eso es lo que sucede en el cáncer. Ahí tenemos el cáncer. Exacto, ahí lo que tenemos es el cáncer, exacto. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues que a lo largo de los mecanismos digamos, de daño al ADN que se van produciendo inevitablemente, algunas células van a tener
mutaciones en genes que les van a producir o les van a permitir que se sigan reproduciendo en contra de las órdenes que las demás les dan de no reproducirse. Es decir, van a tener una ganancia de vigor reproductivo, se van a reproducir, y esa ganancia de vigor va a ser a expensas de la cooperación con las demás. Entonces, si tengo mutaciones en los genes de la cooperación, lo mismo. No puedo cooperar con los demás, posiblemente no seguiré, digamos, las órdenes o las reglas de funcionamiento de un órgano, que son los que hacen falta, obviamente, para que el organismo global no envejezca o no entre en una enfermedad que le va a causar la muerte. Me da igual, es decir, vamos a ver, alguien puede morirse de un cáncer siendo joven, teóricamente es joven, pero realmente el cáncer proviene de mecanismos que han dañado un tipo de células, las que sean, que han dejado de obedecer las señales de cooperación de las demás y que van a causar la muerte de todo el organismo. Con lo cual, claro, al final llegamos a la muerte inevitable, que es de lo que se trata. Es decir, la idea no es el envejecimiento, me muero solo de viejo. ¿Qué sucede si no tengo esas mutaciones? Pues al final lo que va sucediendo es que se van acumulando daños en las células. A ver, las mutaciones no me van a generar un cáncer, pero me van a generar una pérdida de funcionalidad de las células. Las células se me van a hacer viejas. ¿De acuerdo? Al hacerse viejas, no se me van a generar mutaciones, o no por la suerte, por las razones que sean, no se generan mutaciones que me generen un cáncer, una falta de colaboración, pero sí se me generan mutaciones que me, digamos, disminuyen la capacidad funcional de las células. Poco a poco esos órganos van acumulando células viejas, células más dañadas, que los mecanismos, por muy buenos que sean, no pueden evitar, porque al final esas mutaciones se van produciendo a la velocidad que sea, y obviamente al final tenemos un órgano que deja de funcionar. Que te deje de funcionar un órgano, pues la muerte del resto del organismo es inevitable también. Te deja de funcionar el hígado, te deja de funcionar el riñón, por supuesto el corazón. Pues el cerebro no lo sé, porque hay algunos a los que no le funciona el cerebro y siguen vivos, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero vamos, claramente algunos órganos dejan de funcionar y te va a causar la muerte. Con lo cual, pues lo que dicen los investigadores, que desarrollan, te digo, un modelo en donde tienen en cuenta, digamos, cuantificaciones de las dos tendencias, las tendencias hacia el vigor, digamos, de las células y las tendencias hacia la senescencia, ¿no? Y al final lo que dicen es que cuando se producen mutaciones que te dan mucho vigor, se produce una pérdida de colaboración y tenemos el cáncer, y cuando se producen mutaciones que no te impactan sobre ese vigor reproductivo, pero te impactan sobre otro tipo de funcionalidades celulares, se van acumulando y al final tenemos la inevitabilidad de que algo deja de funcionar. Así que esta es la conclusión de este estudio. Básicamente, pues como decía la canción, el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos, y esto parece que es una ley biológica, sobre todo de los organismos multicelulares complejos, como somos obviamente los seres humanos, claro. Claro, y de todas formas, si se consiguiera vencer a la vejez, aquí tendríamos una sobrepoblación del planeta y al final acabaríamos muriendo también. O sea bueno, me parece a mí que esto no tiene solución. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pero mientras llega ese momento, nosotros vamos a seguir haciendo este programa y, como es de bien nacidos el ser agradecidos, vamos a dar los nombres de algunas de las personas que nos están ayudando con sus donaciones. Vaya nuestro agradecimiento a José Luis Puyuelo y Roberto Martínez, que se han convertido en patrocinadores a través de patreon.com/cienciaes, a Iñaki Garmendia y Jorge Valencia, que nos enviaron su donación por PayPal, o a Juan Cuerda, que lo hizo por transferencia. Y si alguno de los que nos escuchan quieren colaborar al mantenimiento de Cienciaes, pues ya saben que lo único que tienen que hacer es visitar cienciaes.com, pulsar el botón de donar y escoger cualquiera de las opciones que allí se ofrecen. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Pues espero que los oyentes hayan disfrutado y efectivamente dentro de 2 semanas pues les esperamos a todos con más ciencia fresca. Buena ciencia, Jorge, y buena ciencia a todo el mundo. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional
y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.